Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a arrancar con la parte 2 del capítulo 4 del curso CCNA1 Introducción a Redes. Este capítulo 4 es la capa de acceso a red y la parte 4.2 del tema es medios de transmisión. Hoy vamos a hablar acerca de cables de cobre, de fibra óptica, de medios de transmisión inalámbricos. Soy el profesor Rolando Vallejo y te doy la bienvenida. Empecemos. Ok, empecemos hablando acerca de las características principales de lo que es los conductores de tipo cobre para transmisión de datos de redes. La idea es que queremos transmitir una señal como la que tenemos aquí en la imagen, una señal puramente digital, cuadrada, perfectamente delimitada, pero el cable de cobre pues no está exento de ciertos problemas, como por ejemplo la atenuación. A lo largo del cable, a lo largo del camino, pues después de una cierta distancia, cuando los electrones van viajando en el conductor, se va perdiendo la señal. Entonces, por esa razón, en los estándares se especifica en un cable de cobre cuál es la distancia máxima que se va a permitir la transmisión. Pero también, por otro lado, el cable de cobre es susceptible a señales de radiofrecuencia que pueden meter ruido en la comunicación. Por ejemplo, si nosotros pasamos un cable de cobre muy cerca de un motor, por ejemplo, de un aire acondicionado, de un cable de luz, podemos tener lo que vemos en la imagen, señal con interferencia, la señal digital deformada, ceros que parecen unos, unos que parecen ceros, y que a final de cuentas lo que se recibe en el destino, pues es una señal deforme. Esta señal deforme pues no se va en ciertos momentos, en ciertos lugares, no se va a saber si se tiene que interpretar como un 0 o como un 1 cierta porción de la señal. Entonces, ese es principalmente. Incluso hay que saber que los cables entre sí, los cables de datos entre sí, pueden generarse señal. Hay un ruido incluso que se llama crosstalk, que incluso dentro de los mismos cables de red, entre ellos mismos, puede haber interferencia de señal, ¿no? Entonces, a la hora de instalar, pues hay que ser muy cuidadosos. El estándar dice que tenemos que tener medio metro al menos entre donde está el cable de datos y lo que son las fuentes de interferencia, como repito, motores de ventiladores, balastros de luz blanca, aires acondicionados, etc. Los cables de cobre que se utilizan principalmente para la transmisión de datos en las redes son el cable coaxial, ya no se usa tanto como antes, pero sigue siendo un cable muy importante porque es un cable que tiene ciertas características muy robustas y de una gran cantidad de datos que pueden pasar a través de él. Pero tiene otras características que, bueno, pues vienen a ser desventajas. Voy a hablar un poquito más adelante acerca de esto. Tenemos el cable UTP o el cable Unshielded Twisted Pair, que es el más utilizado actualmente en las redes, y otro que casi no se utiliza porque su costo es muy elevado, es el cable Shielded Twisted Pair o STP, o par trenzado blindado. En un momento más hablaremos de cada uno de estos cables. Bien, pues me gustaría empezar a referirme al cable Unshielded Twisted Pair o cable UTP. El cable UTP, como ya dije hace un momento, es el más utilizado para la instalación de redes y se utiliza principalmente para conectar a los dispositivos finales o, en otras palabras, a las computadoras, a las impresoras con la infraestructura de red. Usamos cables de UTP para conectar computadoras a switches. ¿Okay? Algunas de las características es que este cable se llama par trenzado sin blindaje o Unshielded Twisted Pair porque tiene cierta cantidad de hilos, 8 para ser precisos. Tiene 8 hilos que están trenzados en pares. Esto quiere decir que tenemos 4 pares de hilos y cada uno de esos pares están trenzados entre sí. Tenemos 4 colores, es el naranja, el verde, el café y el azul. El naranja y el verde son los que se usan principalmente para transmisión de datos. El azul y el café
se utilizan solamente bajo ciertas condiciones. Cada uno de los colores tiene su correspondiente blanco. En otras palabras, tenemos azul, blanco del azul, café, blanco del café, naranja, blanco del naranja y tenemos verde, blanco del verde. La principal razón por la cual queremos trenzar estos cables es para que esto es un autoblindaje. Este autoblindaje es simplemente una protección entre ellos mismos. Imaginen ustedes que, voy a dibujar aquí un par de líneas. Imaginen ustedes que yo tengo un par de cables así. Y que entonces en ese par de cables yo le hago interferir una señal. En este caso, este cable va a resultar más afectado, este de aquí, que este va a resultar menos afectado porque está más lejos. ¿Qué pasa cuando yo tuerzo un cable así como este que está aquí? Bueno, pues cuando yo le haga incidir una corriente externa, como por ejemplo un ruido de un aire acondicionado, esa corriente se va a hacer incidir de manera proporcional en ambos cables. El mismo torcido va a hacer que sea proporcional en ambos cables. El cable Unshielded Twisted Pair se remata en las puntas con conectores RJ45, ya sean conectores machos o conectores hembras. Las hembras se les llama jacks, a los machos se les llama plug, a los jacks también se les llama en español rosetas. Existen diferentes estándares de cableado de UTP y estos estándares los genera la EIA-TIA, que es una organización internacional que principalmente se mete con cuestiones de los cables, los diámetros, el tipo de material, etc. ¿Ok? Entonces, esta organización pues definió el cable categoría 3 que tenemos aquí hasta arriba. Este cable categoría 3 pues es un cable que no tiene un trenzado tan drástico. Aquí en la imagen se ve sin trenzado, aunque yo he manipulado cable categoría 3 y sí tiene trenzado, aunque no es tan cerrado o el número de vueltas no es tan grande por metro, sí tiene un trenzado. Ese cable categoría 3 principalmente se utiliza para voz. Hace muchos años se utilizaba para datos y se utilizaba para transmitir a 10 megabits por segundo máximo. Yo recuerdo cuando se empezó a mudar toda la infraestructura de red de las empresas de cable categoría 3 a cable categoría 5 porque querían tener una red a 100 megabits por segundo. El cable categoría 5 entonces es un cable que ya soporta 100 megabits sobre segundo y el cable categoría 3 entonces se relegó solamente para comunicaciones de voz, aunque sí soporta comunicaciones de datos. ¿Ok? El cable categoría 5 empezó haciendo o logrando transmisiones de 100 megabits por segundo, aunque se supone que puede soportar hasta gigabit, hasta 1000 megabits por segundo, no es recomendable. Máximo 100 megabits por segundo. Pero después salió una evolución del cable categoría 5 a cable categoría 5E. El cable categoría 5E ya permite transferir a 1000 megabits por segundo o a velocidad de gigabit. Y la principal diferencia entre el cable categoría 5 y categoría 5E es que el diámetro de cada uno de los hilos conductores es ligeramente, casi imperceptiblemente más grueso. Y además la superficie de ese cable está más pulida. Al estar más pulida, permite que los electrones vayan patinando sobre la superficie del cable de una manera más veloz, más rápida. Entonces, esto hace que con ese cable, teóricamente, podamos alcanzar velocidades de 1000 megabits por segundo, pero en realidad, en ninguno de los casos se alcanzan esas velocidades en la práctica. Yo he visto cables de 1000 megabits por segundo construidos específicamente para 1000 megabits por segundo, cuya velocidad máxima es de 250, 300 megabits por segundo. En realidad, en la práctica no nos dan los 1000. Eso es prácticamente en todos los cables. Muy bien, después de esto salió el cable categoría 6. Cable categoría 6 principalmente, la principal diferencia es que ese cable tiene un separador que es un separador plástico simplemente que lo que hace es separar 4 hilos de los otros 4.
En categoría 6 ya se usan los 8 hilos para transmitir y recibir información. En las categorías 3, 5 y 5E se utilizan solamente 4 de los 8 hilos. ¿Cuáles 4? Pues se utilizan los naranjas y los verdes. Y si nosotros numeramos los pines del conector, utilizamos el pin 1, 2, 3 y 6. 1 y 2 transmisores, 3 y 6 receptores. Y listo, o sea, solamente se utilizan 4 cables. En cambio, en el cable categoría 6, aquí sí se utilizan los 8 hilos. Y por esa razón tenemos velocidades de 1000 megabits por segundo o de gigabit por segundo hasta 10 gigas. Aunque alcanzar velocidades de 10 gigas no es recomendable mediante cables de categoría de cobre, lo mejor es utilizar cables de fibra óptica. En cuanto a los conectores, bueno, pues aquí tenemos algunas imágenes. Los conectores, otra vez, están también estandarizados por la organización EIA-TIA. Definieron los estándares 568A y 568B para los conectores y la forma en que se conectan los cables con estos conectores. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos en esta imagen un cable conector RJ45 macho, también llamado plug. ¿Ok? Y acá tenemos las hembras, también llamados jacks o rosetas. Aquí en esta otra imagen tenemos un cable que está mal armado. Este cable no va a servir, o tal vez sea capaz de transferir información, pero esta separación que hay aquí entre la funda de vinil, el jacket y el conector, pues va a hacer que esto eventualmente tenga un falso contacto. Puede tal vez funcionar en este momento, pero eventualmente ese cable ya no va a servir. El vinil, por cierto, tiene que entrar hasta esta parte de aquí para que cuando hagamos el crimping con las pinzas, pues el mismo vinil sea el que detiene el conector con el cable. Cuando hacemos la planación de la red, tenemos que decidir si vamos a utilizar el estándar 568A o 568B. Una vez que decidimos eso, aplicamos el mismo estándar en toda la red, en toda la construcción de la red en general. ¿Cuál es la diferencia entre el A y el B? Ninguna más que los colores. Aquí tenemos, por ejemplo, la 568A, en donde tenemos en el pin 1 tenemos blanco del verde, y luego en el pin 2 el verde, en el pin 3 blanco del naranja, en el pin 4 azul, en el 5 blanco del azul, y así sucesivamente. ¿Ok? Es blanco del verde verde, naranja, blanco de la... Perdón... Es blanco del verde verde, blanco del naranja azul, blanco del azul naranja y blanco del café café. Eso es 568A. Así se acomodan y listo. 568B es exactamente igual, solo que lo que cambia es, están intercambiados entre sí los naranjas y los verdes. ¿Ok? Fíjense, donde hay un blanco del verde, en la B hay un blanco del naranja. Donde hay un verde, hay un naranja. Donde hay un blanco de naranja, hay un blanco del verde. Y donde hay un naranja, hay un verde. ¿Ok? Entonces, fundamentalmente es lo mismo. Voy a utilizar ya sea A o ya sea B en toda la red que voy a instalar. Lo mismo los jacks. Cuando yo voy y remato en los jacks, en la parte de atrás de los jacks, tengo que o hacer la A o hacer la B, de acuerdo a lo que yo decidí también en los pines machos o en los pines de los plugs. ¿Ok? Ahora, hay 3 diferentes tipos de cable que pudiéramos considerar de entrada. Un straight through o cable recto. Ese cable se caracteriza porque tiene la A de un lado y la A del otro, o la B de un lado y la B del otro. El mismo estándar de los dos lados en las dos puntas del cable es un cable recto. ¿Dónde se utiliza un cable recto? Bueno, pues el cable se utiliza principalmente para conectar de un switch a un host, de un switch a una impresora, de un switch a un teléfono, de un switch a un access point inalámbrico. ¿Ok? Principalmente el cable recto se utiliza para la operación normal de una red, para conectar de un dispositivo intermedio a uno final. ¿Ok? También existe el cable crossover o el cable cruzado. El cable crossover o cruzado
es aquel cable que tiene en una punta el 568A y en la otra punta 568B. Esto lo que hace en realidad es poner los pines que transmiten con los que reciben del otro lado. Los pines que reciben de este lado con los que transmiten del otro lado. Entonces, realmente, cuando hacemos un cable que tenga de un lado el A y del otro lado el B, estamos creando un cable cruzado que me permite conectar dos dispositivos similares sin necesidad de poner un switch en medio. Ejemplo, yo puedo conectar entre sí dos computadoras. Dos laptops o dos computadoras de escritorio entre sí con un cable cruzado y levanto sus direcciones y pueden tener comunicación. Este cable puede o me permite tener comunicación de equipos iguales entre sí, de igual a igual, de computadora a computadora, de switch a switch, de router a router, etc. Finalmente tenemos el cable rollover. El cable rollover es un cable propietario de Cisco y sirve principalmente para configurar dispositivos de red. Yo conecto una computadora, ya sea laptop, ya sea de escritorio, lo que sea, la conecto a un router, la conecto a un switch y en cualquiera de los dos casos voy a usar la TeraTerm para poderme conectar a esos dispositivos de red y configurarlos. Para eso ya vimos que necesitamos un cable de los planitos azules que son seriales, ¿ok? Bueno, pues esos cables tienen una configuración rollover. Esta configuración rollover es para comunicaciones seriales, no comunicaciones en red. Y principalmente, si yo lo que quiero es construir un cable rollover, lo que hago es, utilizo la 568A o la 568B, la que yo quiera, y del otro lado simplemente lo pongo al revés, el conector, ¿ok? La misma configuración que acá, pero del otro lado al revés. Y eso me va a permitir construir un cable rollover para configuración de equipo de red. Una vez que estoy haciendo mi instalación, pues tengo que ir probando mis cables conforme los voy instalando. ¿Qué parámetros son los importantes a probar cuando estoy probando cables? Bueno, pues tengo que probar el wire map. El wire map es cómo quedaron los cables. Si no me equivoqué a la hora de meter el conector, a lo mejor se me voltearon dos hilos, un cable en el cual los hilos no coinciden o entraron mal al conector antes de armarlo, pues es un cable que no va a servir, ¿no? Entonces tengo que probar el wire map. Para eso, pues tengo dispositivos como el que tengo aquí en esta imagen, pero también hay otros dispositivos que me pueden probar, aparte del mapeo del cable, me pueden probar cosas como, por ejemplo, la longitud. ¿Cuántos metros mide este cable? Porque yo cuando lo instalo a lo mejor lo meto por un tubo, lo subo por el techo, le doy la vuelta, voy a bajarlo al otro lado de la pared y no sé cuánto terminó midiendo. Acuérdense que tenemos límites en cuanto a la distancia. Por cierto, en cable UTP, pues el límite es de 100 metros en total, desde la punta hasta la otra punta. Entonces, estos dispositivos me permiten también grabar o calcular la distancia que hay en ese cable, cuánto mide el cable, cable length. También estos dispositivos de Fluke, por ejemplo, me pueden medir la atenuación de la pérdida de señal de un lado a otro. Ya dijimos al principio que en un cable de cobre, conforme va recorriendo distancia, la señal se va atenuando y se va perdiendo la señal. Entonces, también hay dispositivos que me permiten calcular cuánto se está perdiendo o cuánto se está atenuando la señal a lo largo de los metros del cable, ¿no? Y también hay dispositivos que me permiten verificar el ruido de crosstalk. El crosstalk es el ruido que les dije hace un rato, que es el que se meten entre sí los cables. Por otro lado, el cable de STP o Shielded Twisted Pair, bueno, pues es bastante diferente con respecto al UTP. Por cierto, el cable UTP, no lo dije, pero es un cable que jamás debe usarse en exteriores. Es un cable que, si tú lo quieres pasar, por ejemplo, de un piso al otro en un edificio y el instalador te dice, no, pues vamos a sacar un tubo y lo vamos a pasar a través de un tubo por afuera de la ventana para que llegue al siguiente piso. No aceptes ese trabajo. Un cable de UTP nunca tiene que ir a la intemperie. Un cable de UTP no debe de ir en exteriores, aunque lo metas en un tubo, aunque lo selles, aunque lo que sea. ¿Por qué? Pues porque no está calculado para que esté sufriendo los cambios de temperatura que hay afuera.
que de pronto le esté dando mucho el sol, que el tubo se calienta, que de pronto hace mucho frío. El cable tiende pues a extraerse, a contraerse y a tener movimientos que no están, o el cable no está calculado para eso. Para eso está cables de exterior, ¿ok? STP puede funcionar como cable de exterior, sí, porque para empezar tiene una funda mucho más gruesa. Este vinil que tiene aquí es mucho más grueso que el del cable UTP. El vinil del UTP es muy delgado. Después tiene una armadura, un shield, un escudo metálico. Este escudo metálico pues realmente lo que hace es cubrir los cables para que no haya una inducción de señales no deseadas, para que un motor no le meta ruido, para que un balastro, para que un aire acondicionado no le meta ruido a los cables de señal. Después tenemos los pares. Aquí tenemos los 8 pares, igual que en UTP, es un cable un poco más grueso. Y aparte de eso, tenemos otro aislante para esos pares adicionales, ¿no? Entonces estamos hablando de un cable bastante robusto que también por lo mismo pues es mucho más caro. Entonces este cable prácticamente ya no se utiliza por lo mismo, porque es muy caro y porque hay otros medios de evitar inducciones de ruido de señales electromagnéticas. Y pues la forma es principalmente usar fibra óptica. Bueno, otro medio de transmisión de tipo de cobre es el cable coaxial. El cable coaxial, pues hoy en día ya se utiliza más para cuestiones de señales de televisión y esas cosas. Hay que saber que el cable coaxial pues existen de diferentes tipos, existieron de muchos tipos. Incluso hubo un cable coaxial submarino que servía para comunicaciones telefónicas entre continentes, entre el continente europeo y el continente americano. Era un cable coaxial capaz de llevar o de transmitir 3000 llamadas telefónicas simultáneas entre los dos continentes. Hoy en día, obviamente, pues para eso se utilizan otros medios como fibra óptica o incluso señales satelitales. Pero en aquellos tiempos se utilizaba este cable, ¿no? Y como podrán imaginarse, el cable coaxial pues fue muy utilizado en la transmisión de redes alámbricas de tipo Ethernet o del tipo de datos que utilizamos hoy en nuestros días. Sin embargo, bueno, pues estas redes dejaron de existir porque independientemente de que tenían una muy buena estabilidad, una muy buena ancho de banda, una buena capacidad de canal, tenían un problema muy grande. Este problema eran los conectores. Los conectores eran o soldables o crimpables con pinzas. Eran conectores que se podían enroscar, había conectores enroscables, había de diferentes tipos. Pero esos conectores siempre fallaban, por alguna razón. Bastaba con que pasara la señora del aseo con su escoba, bastaba con que alguien se tropezara con el cable, bastaba con que alguien tocara la computadora o la moviera para que el cable sufriera un desperfecto por los conectores. Ese era el principal problema, pero en realidad el cable coaxial era muy bueno. Fíjense, el principio de funcionamiento del cable coaxial es que solamente tenemos un hilo conductor aquí. Déjenme cambiar el color, lo voy a poner verde. Solamente teníamos un hilo conductor, después tenemos un aislante plástico, después tenemos un shield o una malla metálica que servía para poner a tierra igual los equipos entre sí, que fuera una referencia a 0 volts. Esta tierra era de verdad muy buena para la cuestión del ruido. Y finalmente un forro muy bueno que le permitía estar incluso en exteriores a este cable. Este forro era bastante grueso. Entonces, aquí el único detalle es que este cable no me permitía enviar y recibir información al mismo tiempo. En los cables de UTP, como tenemos varios hilos, se pueden utilizar unos hilos para enviar información, otros para recibirla todo al mismo tiempo. En el cable UTP, pues como solo tenemos un hilo conductor, en ese hilo en cada instante o envío o recibo, pero no las dos cosas. En otras palabras, el enlace no era bidireccional, o no era. Si era bidireccional,
porque era capaz de enviar o recibir la información. Sí se podía, existía la forma de enviar o de recibir, pero no al mismo tiempo. Si tratábamos de enviar al mismo tiempo y de recibir al mismo tiempo, existía una colisión o un choque. Vamos a hablar más adelante acerca de eso, de las colisiones y de las oportunidades para transmitir o para recibir, etcétera. Pero en un principio, pues así como funcionaban las redes de Ethernet, de redes de área local, era justamente con este cable y o enviabas o recibías, pero no las dos cosas. Podemos decir en general que cualquier medio de transmisión en cobre es susceptible a problemas de incendios. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay que recordar que cualquier tipo de conexión eléctrica que sea hecha por contacto, en donde hay un conector con una pista, un pedazo de metal, y yo lo meto a otro con otro pedazo de metal y establezco un contacto, ahí puede generarse una chispa. Esa chispa en un ambiente de gases, un ambiente industrial o algo así, puede resultar un peligro. ¿Ok? Por otro lado, el cable está forrado de un hule, un vinil que es susceptible a las flamas. Si ocurre un incendio por alguna otra razón, los cables de cobre pueden llegar a incendiarse y ser un agente que propague el fuego en una empresa, en una oficina o lo que sea, ¿no? Por esa razón existe algo que se conoce como cable plenum. El cable plenum es retardante a la flama y existe toda una serie de estándares para cómo poner el cable, cómo evitar que el cable esté riesgoso, que sea peligroso, cómo deben de ser los aislantes, cómo aislar un muro con respecto para aislar dos habitaciones entre sí, con cierta espuma, etc. Muchas de esas cosas están en el estándar de la EIA-TIA 569, que es el estándar que se refiere principalmente a todo lo que es el rough-in o la infraestructura de instalación del cable. Bueno, pues hay otro medio de transmisión alámbrico que no es cobre. Este medio de transmisión tiene una cantidad increíble de ventajas y hoy en día se está utilizando principalmente para redes empresariales, principalmente para conectar un piso con otro de un edificio, de una empresa. Por ejemplo, cualquier empresa que tenga 3 pisos en un edificio, se pone cable de fibra óptica para unir esos pisos entre sí. La fibra óptica se utiliza mucho hoy en día para conexiones del proveedor de servicios a la casa. Por ejemplo, Telmex nos pone fibra óptica si contratamos una línea telefónica. La fibra óptica también se utiliza para conectar redes en las cuales estemos muy alejados. Por ejemplo, en alguna ocasión a mí me tocó instalar en una empresa que estaba en una planta industrial un almacén que estaba hasta atrás, hasta el fondo de la empresa. Eran 2 kilómetros, y un cable de cobre hubiera aguantado 100 metros, pero el cable de fibra óptica aguantó los 2 kilómetros sin problemas, ¿no? También se utilizan hoy en día pues para conexiones submarinas y esas conexiones submarinas pues conectan precisamente continentes entre sí o islas con continentes y sirven para llevar datos y para llevar voz también, video y cualquier tipo de señal. La fibra óptica tiene un ancho de banda que teóricamente no se lo puede acabar ninguna aplicación, ningún programa, ninguna señal. Teóricamente es infinito el ancho de banda de la fibra óptica. Aunque tenemos fibras ópticas que te dicen, no, pues es que esta es de máximo 600 megabits por segundo, esta máximo 10 gigas, esta máximo 1 giga. En realidad, en la teoría, la fibra óptica no tiene límite en cuanto al ancho de banda. ¿Ok? Tiene menos atenuación, lo que transmite son fotones a través de un cristal. La fibra óptica no es otra cosa más que un cristal. Y es completamente inmune a las señales de radiofrecuencia, a la interferencia electromagnética, etc. Entonces, este es uno de los medios más convenientes para transmitir datos. No es tan caro como se cree y, bueno, pues tiene muchas ventajas. Existen diferentes tipos de fibras ópticas, pero esta es una fibra típica. ¿Ok? Tenemos en la parte más externa, lo que tenemos es un jacket o una funda
que típicamente es de vinil. Puede ser de varios materiales, pero principalmente y típicamente es de vinil. Después tenemos un material que le llaman Strengthening Material. Todo esto que vemos aquí como de color gris, es un material fortalecedor. En realidad, en muchas ocasiones se utiliza el Kevlar como medio de darle a la fibra óptica una cierta fuerza, flexibilidad, incluso cierta resistencia a la tensión. En ocasiones se dice que el Kevlar puede tolerar tracción tanto como el acero. Entonces, esto pues para la instalación de la fibra óptica es muy conveniente, porque de otra forma la fibra, lo utilizable de la fibra, se rompería muy fácilmente. ¿Okay? Después tenemos otra parte, que es esta parte blanca, que le llamamos buffer. Ese buffer es un aislante que también le da una cierta flexibilidad a la fibra, y típicamente también es de un hule. Ese es como flexible y sirve para proteger pues lo que es la fibra óptica. Y después tenemos estas dos partes. Fíjense, esto es importante: el cladding y el core. El cladding y el core son dos partes que vienen en la misma fibra. La fibra óptica en realidad es un cristal con dos diferentes densidades de cristal. Este es el núcleo, este que tenemos aquí es el núcleo, y este es el cladding, este que está como amarillito. Pero en realidad esos dos, el núcleo y el cladding, son cristal, los dos. Y están juntos, es una sola pieza. El cladding se utiliza principalmente para dar diferente nivel de refracción a la luz que entra, para que la luz cuando entre vaya rebotando en el núcleo por las paredes de cladding que tienen. Son dos cristales que tienen diferentes índices de refracción. Existen dos tipos principales de fibra, aunque hay más. También hay fibras industriales, fibras de acrílico, la fibra óptica de los juguetes que venden en el circo con lucecita en las puntas. Hay muchos tipos de fibra óptica, pero comercialmente para transmisión de datos principalmente existen dos: la monomodo y la multimodo. La razón del nombre es que en el caso de la multimodo, aquí voy a verlo con rojo en esta imagen, es que es más grueso el núcleo. El núcleo tiene de 50 a 62.5 micras, y como es grueso, entre comillas grueso, pues la señal va rebotando adentro del núcleo, y siendo este verde oscuro el cladding. Por esa razón es que les decía hace un momento, el cladding es también cristal, igual que el núcleo, pero tiene una densidad diferente, un índice de refracción diferente. ¿Para qué? Para que cuando entra la señal en la fibra multimodo vaya rebotando adentro del núcleo. Y bueno, a final de cuentas esto lo que hace es que la señal recorra más camino ya cuando contamos 100 o 1000 metros. Al final de cuentas sí recorrió un poco más de camino, pero en realidad es cualquier cosa. ¿Ok? Reconocemos una fibra multimodo porque pues tiene un núcleo de 50 a 62.5 micras, ¿no? El cladding es de 125 micras. Por otro lado tenemos las fibras monomodo. Las fibras monomodo son mucho más delgadas del núcleo. Las fibras monomodo pues hablamos de 9 micras, hablamos de fibras de 4 micras, de 8 micras, hay de diferentes medidas, pero típicamente están por debajo de las 10 micras. Por eso reconocemos a una fibra de monomodo. Entonces, la principal característica es que esta fibra, su núcleo es tan angosto, tan delgado, que es prácticamente imposible meter un haz de luz ahí, como lo hacemos con la fibra multimodo. En la multimodo lo hacemos con cualquier fuente de luz, un LED, por ejemplo. Mientras que en una fibra monomodo hay que meter la señal con un láser. Además, los equipos que se requieren para meter la señal ahí, en ese hilo de fibra óptica, pues requieren de mucha tecnología. La alineación y la exactitud con la que tiene que inyectar el hilo la señal es muy alta. Entonces estos equipos obviamente son más caros. Lo mismo la fibra también es más cara porque se requirió de mucha exactitud para fabricarla. Principal ventaja, bueno, pues que como la señal entra directo y no va rebotando, es más veloz.
También tiene menos atenuación, menos pérdida que la multimodo y obviamente pues es una fibra que es mucho más costosa. Pero nos permite tener, mientras que la multimodo nos permite tener enlaces de 2 kilómetros, de 5 kilómetros, la monomodo me permite tener enlaces de cientos de kilómetros sin repetidor. Bueno, pues como ya nos podremos imaginar, existen diferentes tipos de conectores de fibra óptica, unos más modernos que otros, y bueno, pues han ido surgiendo a lo largo del tiempo que se ha utilizado la fibra óptica. Tenemos, en primer lugar, los conectores ST o Straight Tip o punta recta. Estos conectores pues son muy seguros porque entra el conector y gira y tiene como un puntito que hace como candado, ¿no? El siguiente pues es el conector SC o Square Connector, Subscriber Connector, Square Connector, también conocido como Square o cuadrado, es uno de los más utilizados. Hay algo que tal vez no habíamos pensado acerca de esta imagen, pero seguramente será interesante. Si ustedes se fijan, cada cable está duplex, está doble. Esto es porque en la fibra óptica también o manda señal o recibe señal. Entonces, quiero tener un enlace bidireccional, pues pongo dos. Uno específicamente para enviar información y otro específicamente para recibirla. Ok, después de esta pausa, bueno, pues tenemos el conector LC o Lucent Connector, también conocido como Simplex. Y tenemos el Duplex Multimode LC Connector, que es igual al Lucent. La diferencia del Lucent con el SC es que el Lucent es más pequeño. Ajá. Y el Duplex que tenemos al lado derecho, ese es como el Lucent pero doble. Y a la hora de que conectas y desconectas, conectas y desconectas los dos cables, no solamente uno, como en los otros tres casos. Parte del estándar también es el color de los cables. Dependiendo del color, cuando tú ves un cable de fibra, será el uso que se le dé y el tipo de cable. Por ejemplo, tenemos que los cables amarillos corresponden siempre a cables monomodo. Cuando vemos un cable amarillo, típicamente pensamos en que es un costo muy alto, ¿no? Porque es un cable caro, ¿ok? Es cable monomodo. Y típicamente los cables anaranjados son cables multimodo. Vamos a ver cables anaranjados que conectan oficinas cercanas entre sí, a lo mejor de un piso a otro, y típicamente vamos a ver cables multimodo en topologías tipo campus, en donde vamos a unir un edificio con otro del mismo campus. Típicamente en conexiones de ese tipo, pues preferimos monomodo, porque son cables que nos van a permitir conexiones más veloces a final de cuentas. Probamos los cables de fibra óptica con un OTDR, Optical Time Domain Reflectometer. Este equipo pues va a hacer efectivamente varias pruebas en el cable y nos va a dar, en su reporte nos va a dar varias cosas. Nos va a dar, por ejemplo, el misalignment o desalineamiento. Si nuestro cable de fibra tiene alguna desalineación con respecto al núcleo, al core, entonces ese va a ser un cable defectuoso que no nos va a permitir estar transmitiendo información porque puede haber pérdidas de señal, ¿no? Entonces, si hay una desalineación del núcleo con respecto a donde debería de ir, este aparato nos lo va a decir. También nos va a decir si la fibra no entró por completo en el conector a la hora de ensamblarla. Este error se llama end gap o gap de fin o de final. Y también tenemos otro error que es end finish. End finish es un problema de acabado del conector. Los conectores cuando se ponen es un trabajo de verdad muy artesanal. Se tienen que estar puliendo con una lija que en realidad no parece lija, sino parece un papel. Se tienen que estar puliendo a que queden con un acabado espejo. Puede llevar varias horas el hacer un conector de fibra. Y si le faltó pulido, nos lo va a marcar este aparato como end finish o un finalizado mal hecho. Bueno, pues todo lo que hemos hablado hasta este momento en este video ha sido de medios alámbricos. Pero también tenemos una parte importante de las comunicaciones en red suceden mediante medios inalámbricos. El medio de transmisión inalámbrico pues finalmente es el aire. ¿Ok? Sin embargo, bueno, pues lo que se hace para transmitir de manera inalámbrica es hacer uso para transferir señales electromagnéticas.
¿Cómo se logran estas señales? Bueno, pues agarramos un fierro, le hacemos incidir una corriente eléctrica y este fierro se va a convertir en una antena. Esa antena va a empezar a mandar señales a través del aire, señales invisibles para el ojo humano, pero que son percibidas por otras antenas. Estas señales tienen una frecuencia. Una frecuencia es que se van a estar mandando esas señales con cierta nivel de repetición con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, si nosotros le metemos mucha frecuencia, esto se convierte ya en microondas y las microondas, bueno, pues pueden también convertirse a final de cuentas en señales satelitales. ¿Ok? De esta manera, pues podemos alcanzar grandes distancias si nosotros incrementamos la potencia de transmisión en estas señales y por esas razones que también existen los satélites. ¿Ok? Los principales áreas en las que nos conviene preocuparnos en una comunicación inalámbrica es, número 1, área de cobertura. No es lo mismo que tú pongas un cable de 70 metros y que tú sabes que va a llegar a los 70 metros, va a llegar la señal porque llega, a que tú pongas un access point para comunicarte vía inalámbrica y digas, híjole, pero ¿llegará a 70 metros? Y eso es que la pregunta se tiene que responder basándose en muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, es todos los obstáculos que hay. Tengo que atravesar paredes de concreto, tengo que atravesar estructuras metálicas en los edificios, hay mucha gente en esos lugares, hay mucha alfombra, hay materiales que son absorbentes de las ondas de radiofrecuencia, hay materiales que las rebotan y las repelen. Entonces, las condiciones del medio ambiente influyen mucho para determinar cuál va a ser el área de cobertura de un aparato inalámbrico, ¿no? Esa es una de las cosas. La interferencia es otra. ¿Qué tantos aparatos hay en el área? ¿Qué tantas antenas? Por ejemplo, si cerca hay bancos, hay antenas repetidoras de celular, hay muchos hornos de microondas. Todas esas cosas pueden resultar en interferencia a nuestras señales, ¿no? Si hay muchísimos dispositivos inalámbricos, puede ser que a lo mejor tú te compras un teléfono inalámbrico en tu casa y no funcione bien porque todas las frecuencias están ocupadas, en tu casa están ocupando muchas comunicaciones inalámbricas y ya está prácticamente todo ocupado, ¿no? Entonces, esa es una de las problemáticas. Otra es que en una red alámbrica, por ejemplo, si tú lo que quieres es meterte a hackear esa red, pues tienes que físicamente de alguna manera buscar conectarte mediante un cable a esa red o conectarte por internet y hackearla, ¿no? Pero en una red inalámbrica la señal está en el aire. Cualquier persona con un teléfono puede llegar a acercarse y conectarse a tu red y hackearla. Cualquier persona puede llegar con una laptop, acercarse a tu casa, tratar de agarrar la señal y meterse a la red de tu casa, sin que necesariamente tenga acceso físico a tu casa. Entonces la seguridad es otro asunto a considerar. Bueno, pues la IEEE, que es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, definió estándares para las comunicaciones inalámbricas. En primer lugar tenemos la comunicación por Wi-Fi. Ahí definieron un estándar que es el estándar 802.11. Todo lo que tiene que ver con Wi-Fi está en ese estándar. Por si te interesa revisar el estándar, bueno, pues está ampliamente disponible en internet. Para Bluetooth, que es más bien una PAN, una red de área personal, tenemos el estándar 802.15 y para WiMAX, que es para transmisiones vía microondas a distancias más grandes o incluso para entregar banda ancha en los hogares, se utiliza WiMAX. Aquí tenemos el estándar 802.16 para tu referencia. ¿Qué sucede en casa en cuanto a la comunicación inalámbrica? Bueno, pues en casa tenemos un dispositivo llamado, muchos lo conocemos como router, otros los conocemos como módem, le llamamos módem. En realidad es un dispositivo multipropósito. Es un router porque comunica redes entre sí, es un módem porque me brinda la conexión física hacia el proveedor de servicios, es un switch porque muchos de ellos traen puertos atrás para conectar dispositivos LAN, ¿no? Y también es un access point porque es inalámbrico y nos permite conectar dispositivos de manera inalámbrica a nuestra casa. Entonces, bueno, pues es un access point y lo que se requiere para una comunicación inalámbrica es un access point y una tarjeta de red inalámbrica.
¿Cuáles son las tarjetas de red inalámbrica o dónde están? Bueno, pues están en nuestros teléfonos, están en nuestros relojes, están en nuestras computadoras, en nuestras televisiones y en nuestros dispositivos de entretenimiento, Xbox, etcétera, ¿no? Si yo quiero conectarme a una red inalámbrica, tengo que tener una tarjeta de red inalámbrica y típicamente me conecto a un access point. ¿Es posible conectarme de un dispositivo inalámbrico directamente a otro sin la necesidad de un access point? La respuesta es sí. Bien amigos, con esto terminamos la parte 4.2 o medios de transmisión del capítulo 4, acceso a red, del curso CCNA 1, introducción a redes. Yo les agradezco su atención, los invito a darle like al video, a suscribirse al canal y bueno, pues hasta la próxima.